Ya estamos muy próximos a celebrar la Nochebuena y escuchamos en el Evangelio el día de hoy el texto del nacimiento de Juan el Bautista. Y para entenderlo debemos ponernos en contexto de lo que está pasando en ese momento. En aquel entonces se acostumbraba a poner el nombre del niño en el momento de la circuncisión, es decir, 8 días después de haber nacido. Y resulta que quieren llamarlo como su padre, Zacarías. Recordemos que en ese momento su padre había quedado mudo por no haber creído lo que el ángel le había anunciado allá en el santuario, delante del altar de la incensación. Y entonces comienza el problema. La gente, los parientes, quieren ponerle por nombre Zacarías, como su padre. Algunos ponían el nombre del padre, aunque no era tan común, sino más bien se solía poner el nombre del abuelo. Pero aquí deciden ponerle el nombre del padre. Y es la madre la quien se niega de modo tajante y dice no se va a llamar así, se va a llamar Juan. Y le preguntan al padre, le preguntan a Zacarías, y lo hacen por medio de señas. Eso quiere decir que Zacarías no solamente había quedado mudo, sino también había quedado sordo y mudo. Si no, no le hubieran preguntado por señas. Y entonces Zacarías toma una tablilla y escribe, se va a llamar así, Juan. ¿Por qué tanta insistencia en que se llame así? Bueno, para entenderlo bien, debemos decir qué significa Juan, el nombre de Juan, y cuál es el contexto del mismo Evangelio. Al principio del Evangelio de hoy nos dice que los vecinos y los parientes se enteraron de que el Señor les había hecho una gran misericordia y se regocijaban con Isabel y con Zacarías. Y es que resulta que Juan significa el Señor es misericordioso o Dios hace misericordia. Y aquí, en las lecturas del día de hoy, se nos habla de una misericordia en dos sentidos. Isabel la aplica para sí misma esa misericordia. Dios ha sido misericordioso con nosotros, refiriéndose a ella y a Zacarías. Y la misericordia que Dios ha tenido se ha manifestado en que nos ha regalado un hijo. Y además, en la primera lectura del profeta Malaquías, nos habla precisamente de una profecía, que la misericordia de Dios va a ser no para unos cuantos, sino para todo el pueblo. Y entonces vemos la misericordia de Dios que actúa en la vida personal de Isabel y de Zacarías, pero también actúa en todo el pueblo. En Isabel y Zacarías actúa porque recordemos que son dos personas ya mayores, ancianas, y además Isabel era estéril, y aún así Dios les concede un hijo. Es decir, Isabel y Zacarías experimentan la misericordia de Dios en su vida en el momento en que les concede un hijo. Y entonces hoy, precisamente, nos invita la palabra de Dios a descubrir esa misericordia que Dios actúa en nuestra persona y también la misericordia de Dios que actúa en otras personas, en la vida de los demás. Solamente, queridos hermanos, quien tiene una vida en la vida espiritual firme, alcanza a descubrir cómo Dios actúa en la propia vida y en la vida de los demás. Quien no tiene una vida firme espiritualmente, no va a descubrir el paso de Dios por su vida. Por eso hoy es una llamada para nosotros, porque solo el que vive en la presencia de Dios es capaz de distinguir, de reconocer, de agradecer esa misericordia de Dios. Es capaz de ver ese paso de Dios por nuestras vidas y también la acción de Dios en la vida de los demás. Vaya que es muy fácil ver la vida de los demás, es fácil juzgar la vida de los demás, pero es difícil, y cristiano, es difícil
alcanzar a percibir cómo Dios pasa en la vida de los demás. Es difícil descubrir cómo la misericordia de Dios se manifiesta en la vida de los demás. Y no solo verlo, sino también reconocerlo y regocijarnos, alegrarnos por ello, porque la misericordia de Dios se manifiesta en la vida de quienes están a nuestro alrededor. Así lo hicieron los parientes de Isabel y sus vecinos. Vieron la misericordia de Dios en ellos y se llenaron de alegría. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos hacer esto. Cuando vemos la misericordia de Dios en algún hermano que andaba por un mal camino, que también nos llenemos de alegría, que también glorifiquemos a Dios, que también le demos gracias porque la misericordia de Dios se ha manifestado en ese hermano. Y finalmente también fijémonos en Zacarías el día de hoy. Zacarías había dudado ante el anuncio del ángel y por lo tanto había perdido la fe. Su duda provocó que quedara mudo durante los 9 meses del embarazo y al recuperar la fe, entonces puede hablar. ¿Qué podemos aprender de ese acontecimiento? Cuando tú pierdes la fe, entonces enmudeces, te quedas. ¿Ante qué? Ante el sufrimiento de los demás, ante las injusticias. Miras para otro lado, desvías tu mirada. Si no tienes fe, tienes miedo. Miedo a decir, eso que estás haciendo está mal. Tienes miedo por las consecuencias que pueden ir en contra de ti. Tienes miedo a anunciar la verdad, porque no es lo políticamente correcto decir las cosas, y por lo tanto te conviertes en un cómplice, en aquello que el otro quiere escuchar y terminas diciéndole eso, en aquello que va a ser aplaudido por los demás. Pero esa es una manifestación de que has perdido la fe. Te quedas callado, de manera cobarde. En cambio, cuando tienes fe, también viene el miedo, pero no te callas, no te retiras, no das la vuelta, no desvías la mirada. Simplemente no traicionas tu conciencia, porque sabes lo que tienes que hacer y lo haces. La fe nos da valor. Si tienes fe en Dios, ¿qué te puede pasar? Hoy, queridos hermanos, vamos a pedirle a Dios estas 2 cosas. Que podamos reconocer su misericordia en nuestra vida, en la vida de los demás. Y segundo, que no nos permita perder la fe para no callarnos ante las injusticias, ante el dolor o ante el sufrimiento de los demás. Que así sea. ICM